Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 14 de marzo, en el que veremos los tres índices americanos y algunas acciones seleccionadas cotizadas en Wall Street y veremos un poquito por encima los earnings que tenemos para esta semana. De acuerdo, pues como siempre vamos a empezar con nuestro Dow Jones, con estos tres índices americanos y que si nos fijamos viendo un poquito más de zoom, podemos ver pues ese comportamiento que ha sido un poquito más negativo con respecto a la semana anterior. El Dow Jones ya está acumulando 5 semanas seguidas en negativo, lo cual evidentemente nos hace ver todavía más esa tendencia bajista que llevamos ya acumulando desde este principio del 2022 en el caso del Dow Jones, pero que ya venía en el S&P y en el Nasdaq desde finales de noviembre, principios de diciembre de 2021 y que como estáis viendo el gráfico es completamente bajista. Entonces, durante la semana pasada sí tuvimos no un gran movimiento bajista, pero sí que llegamos a acabar la semana hacia abajo en el global y que durante esta semana lo mismo de siempre, es que si seguimos teniendo estas tensiones geopolíticas que estamos teniendo y además esta semana además tenemos esa reunión de la Fed donde se decidirá cuánto se van a subir los tipos de interés y cómo va a ser la hoja de ruta de la Fed durante los próximos meses, tenemos unos eventos bastante importantes, así que digamos en general, esto estoy grabándolo el lunes por la mañana, ahora mismo los futuros los tenemos completamente en verde, aproximadamente con subidas del 0,6, 0,7, ahí oscilando evidentemente. Y lo que podríamos esperar para esta semana es basarnos otra vez en ese sentimiento de las noticias que vayamos teniendo a lo largo de la misma. Y es que si tenemos una Fed muy agresiva de que vamos a subir 0,5 y aún así vamos a seguir planeando subidas bastante agresivas porque la inflación no se va a ver mejorada, sino que a partir del próximo reporte de la inflación vamos a ver cómo se refleja, como ya decíamos en el anterior vídeo, pues estos datos del petróleo al alza y en general de todas las materias primas, pues veremos cómo la Fed evidentemente se vuelve más agresiva. Y eso es algo que esta semana podremos ir viendo un poquito cuando veamos el discurso de Jay Powell. Entonces, en el Dow Jones eso lo vamos a ver bastante afectado por el tema de los bancos. Los bancos están teniendo unas semanas bastante malas, ahora lo veremos después con algunas acciones en particular, pero sabemos que esto afecta bastante al Dow Jones porque estos mismos tienen bastante peso en este índice. Entonces, podríamos esperar que para el Dow Jones un soporte bastante importante lo tenemos aquí en la zona de los 32.800 puntos básicos aproximadamente, el cual si llegásemos a perder tendríamos un soporte de gran importancia que sería aproximadamente por esta zona de los 32.450, 32.440 aproximadamente. Si nosotros perdiésemos eso, empezaríamos a entrar ya en las consolidaciones que tuvimos en febrero, marzo del año 2021 y perfectamente podríamos llegar ahí. O sea, no veo ningún tipo de problema para que no lleguemos. Fijaros como estos mínimos de aquí son completamente decrecientes, empezamos ya en esta zona de finales de diciembre y es prácticamente un canal bajista en toda regla, los máximos son decrecientes, todavía no hemos visto este pico que a lo mejor incluso se podría llegar a formar esta semana para después seguir cayendo, no podríamos confirmarlo todavía porque ya digo que el sentimiento que está moviendo al mercado ahora mismo es un poquito pues muy volátil. Si nos fijamos un poco ahora en el S&P, pues vamos a ver un poquito más de lo mismo, solo que aquí hemos corregido todavía más. Ahora mismo estamos en esta consolidación de abril, mayo, incluso junio del año 2021 y que al igual estamos en este canal bajista que podemos estar viendo y que prácticamente pues no tenemos más que añadir con respecto al Dow Jones, que en este caso tenemos el soporte clave de la zona de los 4.160 puntos básicos aproximadamente, que si llegásemos a perder tendríamos un soporte de emergencia en los 4.115 aproximadamente, pero que si ese soporte ya lo perdemos por completo, vamos a ir seguramente a la zona de los 3.800, 3.900, la cual sería ya una corrección bastante importante porque probablemente nos estaría llevando ya a la zona del 20% en el S&P 500. Entonces, en ese sentido, veo totalmente probable que esa tendencia bajista continúe, ya os digo, por el sentimiento, y donde más lo vamos a poder ver reflejado al fin y al cabo es aquí, en el Nasdaq. Esta fue una foto que publiqué durante el fin de semana en Twitter sobre estos soportes clave y resistencias clave que tenemos en estos momentos, con esta línea blanca que es la línea que tenemos de tendencia bajista, de esos máximos decrecientes, y que mientras, como ya tuiteé, mientras que no rompamos esta línea de aquí, no podremos hablar de un cambio de tendencia, de que vamos a tener un rebote o de que en general el mercado se está recuperando. Mientras que nosotros vengamos aquí y sigamos chocando o lo rompamos ligeramente, pero después volvemos a atravesarla,
la tendencia va a seguir siendo la misma. Es decir, nosotros tenemos que romper esta línea para sí que podamos empezar a creer en que lo peor ya ha pasado y que vamos a empezar a ver un rebote. En el caso del Nasdaq, pues vería totalmente factible, si vemos todavía más caídas, venirnos por debajo de la zona de los 13.000 puntos básicos. Vería algo bastante probable y sería bastante importante, como ya tuiteé, que no perdiésemos la zona de los 12.770 puntos básicos, porque entonces la corrección sí que se va a acrecentar todavía más y tenemos bastante terreno todavía por delante en ese caso. Si empezásemos a crecer y imaginaros que rompemos esta línea de tendencia, podríamos ver cómo rompemos esta resistencia en la zona de los 13.875 aproximadamente y que pudiésemos llegar a testear, ya me extrañaría un poquito más esto, la zona de los 14.000 y poco. Esto ya sería con una semana bastante positiva, no sé si tendremos la fuerza como para llegar a tanto, pero digamos que la meta en el corto plazo ahora mismo es llegar a esta consolidación que teníamos aquí y que ya fue soporte en el pasado, como vimos en octubre y como vimos pues en julio de 2021. Vamos a pasar entonces ahora sí a nuestras acciones ya en particular. Vamos a empezar hoy con JP Morgan, vamos a empezar con las financieras y podemos ver este gráfico de JP Morgan que está ya por debajo de estos niveles de principios del año 2020. Estamos viendo cómo estas acciones están siendo súper castigadas y que se están poniendo en general bastante interesantes. Cuando estas acciones como JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera, se encontraban por esta consolidación tan larga que tuvieron en general de máximos de antes de empezar el año 2022, es decir, finales de 2021, el segundo semestre en general de 2021, yo ya estaba avisando de estas acciones, la mayoría las tengo en venta ligera en mis ratings, porque estoy viendo que durante el propio año 2022 vamos a ver cómo sus ingresos se ven reducidos, su negocio se ve reducido por este impacto de querer amortizar pues los grandes beneficios obtenidos durante el 2021. En 2022 era completamente normal que se viese todo un poquito reducido. No es que vamos a tener pues una caída del 20 o 30% de los ingresos en estas compañías, pero sí que vamos a ver como a lo mejor un 5 o un 10% hacia abajo en los ingresos sí que podemos ver cómo afecta y esto también va directamente pues al beneficio por acción, al EBITDA, al beneficio neto, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido sí que me esperaba unas ciertas caídas, pero no a tal punto de que ya estuviésemos por debajo de los niveles previos al 2020. Entonces, en este sentido podemos ver cómo se están poniendo bastante interesantes. No me extrañaría nada en que en los próximos días pues podamos ver un cierto rebote en las acciones financieras porque llevan bastante caída y muchas de ellas no están tan justificadas para que estén en estos puntos y además los rendimientos de los bonos tanto a 10 años como a 2 años están subiendo, que esto es algo que en general siempre favorece a todos los bancos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el gráfico vemos esta tendencia completamente bajista y es algo que como digo, está generando una muy buena oportunidad, porque ahora mismo JP Morgan podría estar perfectamente en la zona de entre los 135 y los 140 dólares con sus valoraciones encaminadas a este año 2022. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, está un poquito sobrevendida y quizás sí que nos podría generar pues un poquito de retorno en el entorno del entre el 5 y un 8%, quizás un 9 como mucho. Esto en el corto plazo. Evidentemente no tenemos la bola del futuro, mañana pueden ocurrir más cosas y que estos bancos sigan cayendo más. Recordad siempre que lo que yo digo aquí es algo bajo mi punto de vista, es algo que estamos viendo entre todos y que vosotros debéis hacer vuestro estudio previo antes de invertir en cualquier tipo de empresa y acción. Entonces, esto con respecto a JP Morgan, si nos fijamos en Morgan Stanley, pues todavía más, pese a que tuviese estos earnings bastante buenos, que fue la que más aguantó esta caída en las empresas financieras, ya la estamos viendo como está en la zona de los 85 dólares, incluso llegó a tocar la zona de los 82 dólares. Aquí ahora mismo estamos todavía por encima de la zona del año 2020, de esta zona previa, y que al fin y al cabo, pues ahora mismo Morgan Stanley sí que está un poquito más en el precio justo de este año 2022. Morgan Stanley no le veo tanto potencial en estos momentos, quizás debería corregir un poquito más para que me llegase a interesar, pero sí que podemos ver cómo esta corrección también la ha afectado bastante. Podemos ver un poquito más de lo mismo en Goldman Sachs, que como es un poquito el negocio bastante parecido a Morgan Stanley de los activos capitales, de no solamente un banco, sino gestionar ciertas inversiones, pues al fin y al cabo se ven afectadas, digamos, de una forma un poquito diferente con respecto a JP Morgan, Bank of America o Citigroup, que son las que más han llegado a corregir, como estáis viendo, como Citigroup está básicamente en niveles del año, podríamos volver hacia atrás hasta el año 2015, incluso 2014, que están en esos niveles ahora mismo, pese a que el negocio sea muy superior al que había por entonces.
Sin embargo, pues es una de las empresas más baratas en cuanto a los bancos y ya sabéis que nos puede llegar a ofrecer un gran potencial de cara al futuro. Si nos pasamos ahora a acciones un poquito más tecnológicas, una que me parece también bastante interesante y que ha roto un soporte de bastante interés es Microsoft. Tenemos un soporte de $283 y que ahora mismo está completamente roto, que si apuramos un poquito más, podemos ver cómo la zona de los 276,5, 276,6 podrían llegar a ser también bastante interesantes. En el largo plazo, todos sabemos el potencial que tiene Microsoft con este canal alcista que llevaba trayendo desde hace muchísimos años atrás y que no me extrañaría nada que siguiese subiendo. Lo que no era normal tampoco es cuando llegó a esta zona de los $350 prácticamente, porque este crecimiento exponencial que vimos a final del año 2021 no estaba para nada justificado en cómo la empresa iba a seguir creciendo de cara a los próximos años. Entonces, ahora mismo sí que podríamos decir que hemos vuelto a esa línea de tendencia. Sería importante que recuperásemos la media móvil de las 200 sesiones, aunque estemos viendo que la de 50 dentro de poco va a atravesar a la media de 200, lo cual suele ser pues una cruz de estas de la muerte, como se les suele llamar en los indicadores técnicos, y que al fin y al cabo, aunque eso lo veamos en un día malo a nivel técnico, de cara al futuro sí que podemos llegar a decir que estamos en esa línea de tendencia anterior y que perfectamente ahora tenemos un buen punto de compra, además teniendo en cuenta el dividendo que nos ofrece esta compañía. Tenemos también a Apple, que está bastante cerca de esta media de 200 sesiones, que se está empezando a acercar, y como la media de las 50 se está acercando también a la zona de las 100 sesiones, y que al igual que el resto de las tecnológicas pues podríamos ver cómo sigue corrigiendo aún más, como a estas semiconductoras que hemos tenido ciertas noticias de que se van a ver bastante afectadas todavía más por el tema de los gases como el neón que se necesitan para fabricar semiconductores, como en Ucrania que tenemos también ciertas fábricas de semiconductores, pues esto puede afectar a la producción mundial, crear más cuellos de botella, inflación, bla bla bla, y que todo esto dé de lleno a empresas, por ejemplo, como Apple, como a las creadores de coches, en general a todo lo que sea de aparatos electrónicos que necesiten de estos componentes. Si nos fijamos en Tesla, pues estamos viendo un poquito más de lo mismo. En Tesla tenemos un soporte bastante importante en esta zona de los 778, 779 dólares por acción, y que la llegamos a ver bastante barata en un día donde hubo bastante volatilidad, como os fijáis aquí, que la llegamos a ver prácticamente en los $700. Ahora mismo no creo que vayamos a verla durante esta semana al menos caer hasta esa zona de los $700, pero sí que Tesla se está empezando a comportar con tener un rendimiento a futuro bastante bueno también. Mi precio objetivo está, si no recuerdo mal, en los $940 o 975 aproximadamente, no me acuerdo ahora, pero sí está por esa zona y evidentemente nos puede llegar a generar un rendimiento bastante interesante de aquí a unos cuantos meses vista. Si esta crisis de los semiconductores pues vemos que se acrecenta, vemos que no tenemos una solución en el corto plazo, podríamos ver cómo golpea de lleno también, como decía antes, a estas empresas de coches de producción autónoma, al fin y al cabo, que dependen tanto de todos estos materiales y de todos estos componentes en general. Si nos fijamos en el gráfico de Nvidia, pues es otra acción bastante castigada por lo que estamos diciendo. Nvidia, de todos modos, es una acción que también cotiza a unas valoraciones muy altas, lo hemos dicho ya muchas veces, y que durante esta semana, si estas tensiones siguen increciendo, no me extrañaría absolutamente nada que la viésemos romper este soporte clave que tenemos en la zona de los $214 y que la viésemos caer otra vez a esta consolidación de aquí y que llegase a estar coqueteando un poco al menos con perder la zona de los $200. No me extrañaría, como ya digo, nada que durante esta semana o incluso semanas posteriores, si estas tensiones y estas crisis que se están anunciando siguen al alza y estamos viendo malas noticias, que Nvidia pueda llegar a perder los $200. AMD, que es otra de semiconductores que está viéndose también bastante castigada. Fijaros cómo esta línea de tendencia que yo tengo marcada está completamente perdida ahora mismo. Estamos por debajo también de la media de las 200 sesiones. Y es otra acción que está posicionándose con unos rendimientos al alza bastante positivos. La veo de cara pues a 2 años, a 3 años con un rendimiento bastante bueno con respecto a la cotización que tiene actualmente. Y podríamos ver cómo, al igual que Nvidia, pues la viésemos perder quizás incluso los $100, que la viésemos llegar a esta consolidación de los 95 o 96 dólares aproximadamente. No me extrañaría en absoluto. Vamos a cambiar ahora un poquito el tipo de acción. Vamos a ver a Moderna, que hace mucho que no la vemos.
y que tras los earnings hace ya unos cuantos días, pues bueno, prácticamente no se ha ido a ninguna parte. La estamos viendo cómo parece que ha encontrado este suelo en esta zona, pero sinceramente muchas veces lo he dicho ya, que Moderna es una de las acciones más difíciles que tenemos en el mercado ahora mismo para saber valorar, para saber cómo se va a comportar en el futuro, porque al fin y al cabo depende de algo que el ser humano no está controlando al 100%. Y cuando no somos los que controlamos nosotros, tenemos aún más incertidumbre en cómo esta acción o este tipo de acciones se pueden llegar a mover de cara a los próximos meses. Entonces, si nosotros vemos que estamos derrotando a esta situación que tenemos y estamos viendo que está empezando a desaparecer, Moderna va a seguir cayendo más, más y más, porque depende muchísimo de estas inyecciones, depende mucho de la producción que tiene de las propias vacunas, ¿no? Entonces la podríamos volver a ver pues en la zona de los $70 perfectamente si vemos que todo esto está desapareciendo y vemos que no va a volver a resurgir con nuevas variantes y otras cosas. La podríamos llegar a ver lo mismo en el caso de Pfizer, pero bueno, no cambia en absoluto, porque Moderna es al fin y al cabo mucho más dependiente que las otras empresas. Si nos fijamos, pues una clásica también de aquí del canal de Johnson Johnson, pues está soportando bastante bien estas correcciones en general del mercado, porque es una acción muy defensiva que ya conocemos, es una acción que, aparte de, sí, de esa producción de inyecciones, pues sabemos que no depende tanto de eso exclusivamente. Está haciendo evidentemente dinero con ello, pero no va a depender tanto de cara al futuro. Es una empresa muy grande, es una empresa que nos ofrece además un dividendo bastante bueno y es una empresa que en casos de inflación, en casos de tener tipos de interés al alza, se comporta también bastante bien y que podríamos ver como durante el año 2022, pues a lo mejor sí no se va a ninguna parte, pero que nos pueda dar durante el año pues este tipo de entradas que estén un poquito más abajo para después llegar a generar un rendimiento un poquito más seguro, contando también con el propio dividendo de la compañía. Si nos fijamos pues en otras empresas como United Health, que es otra que me gusta bastante de cara a esta inflación, de cara a los tipos de interés al alza y que ya mencioné en otros vídeos, que además haré un vídeo, como ya dije, de las mejores empresas que se pueden comportar durante este año con ese tipo de macroeconomía que vamos a tener. Y United Health para mí es una de las claras ganadoras en este sentido. Fijaros cómo ahora mismo no se está viendo afectada en ningún momento para ello. Tenemos empresas de seguros médicos, seguras que en general se dedican a la medicina, que toda esta inflación, que esa subida de tipos de interés al fin y al cabo les da igual. Incluso la inflación les puede llegar a beneficiar porque ellos pueden subir sus precios, mientras que el ciudadano va a tener que seguir consumiendo entre comillas, prestando sus servicios, digamos, para que al fin y al cabo la gente tenga un médico, es decir, están dependiendo totalmente de los precios de esta empresa. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo se pueden llegar a ver bastante beneficiadas todas estas compañías. Tenemos luego Procter Gamble, que es una empresa que también ha corregido bastante, pese a que sea una empresa defensiva. La podemos ver también en Coca-Cola durante los últimos días, cómo está teniendo esta corrección también. Son empresas que evidentemente no se mueven de una forma bastante fuerte, pero que ahora mismo no se están comportando del todo bien, porque digamos que estas acciones defensivas no del todo se están viendo beneficiadas por estas tensiones geopolíticas. Es un poquito diferente a las empresas de salud, a las empresas de healthcare, pero sin embargo, aunque tengamos una subida de tipos y una inflación al alza, sí que podríamos llegar a ver cómo tienen otra vez esa subida y esa vuelta a esa consolidación de máximos que han tenido ya durante los últimos meses sin ningún problema. Tenemos el mundo de la energía con el petróleo que ya se estancó un poquito durante la semana pasada. Vimos correcciones en el petróleo, en la cotización del barril, pero que ciertas acciones llegaron a corregir incluso un poquito, como Chevron, como Marathon Petroleum y algunas otras. Occidental Petroleum de momento está aguantando porque cada día nos están llegando noticias de que Warren Buffett está aumentando su posición cada vez más en esta empresa y por eso al fin y al cabo la impulsó tanto a este crecimiento que ha tenido en muy pocas sesiones, y es algo que durante los próximos días pues irá dependiendo evidentemente de cómo se está comportando pues nuevamente esas tensiones geopolíticas sobre el precio del petróleo, sobre cómo están las materias primas en general, y que al fin y al cabo ahora mismo ya meterse en petróleo lo veo un poquito tarde. Vería que estamos llegando un poquito tarde ya a la situación, pero evidentemente si todo esto sigue al alza, las empresas se van a seguir beneficiando. Durante esta semana
Podríamos ver cómo tienen una ligera corrección este tipo de empresas porque ya llevan un crecimiento bastante alto y al fin y al cabo el precio del petróleo se ha visto reducido durante las últimas sesiones, durante los últimos días y cómo se ha estabilizado en la zona de los ciento y poco dólares por barril. Entonces en ese sentido podríamos ver una ligera corrección en estas empresas durante esta semana y que después pues incluso llegasen a continuar un poquito al alza, pero no sé, ahora mismo no me convencen como para que podamos llegar a entrar, tanto para trade como para largo plazo, no me convencen en absoluto y no es algo que recomendaría bajo ningún concepto. Si vemos pues otras empresas que siempre me gusta ver como Simon Property, que es un poquito de real estate, podemos ver cómo se está configurando ya esta consolidación que vimos en meses anteriores y cómo sabemos que no se van a ver nada beneficiadas por la subida de tipos de interés y que si vemos una Fed agresiva a estas acciones de real estate la vamos a ver caer muchísimo más, como a Opendoor, como a Realty Income, como a muchas otras que pertenecen a este tipo de sector del S&P. En este sentido, pues no vamos a ver ningún cambio bajo mi punto de vista, seguirá esa tendencia bajista y dependerá sobre todo para estas empresas de cómo se comporta la Fed y cómo vamos a ver esa subida de tipos de interés. Si ya nos fijamos pues en otras empresas como pueden ser Google, que es otra de las grandes tecnológicas, que está soportando bastante bien en esta zona de los 2.500 aproximadamente esa consolidación, es otra que nos está ofreciendo un potencial bastante grande al alza. Tenemos a Starbucks que lleva una corrección bastante fuerte, ya está por debajo de los niveles previos al año 2020. Nos está ofreciendo también una oportunidad bastante buena. Fijaros en este soporte que tenemos aquí en la zona de los 82 dólares aproximadamente. Ese sería un muy buen punto de entrada, pese a que ahora mismo tengamos también ciertas noticias negativas, pero que de cara al futuro es una empresa también bastante fuerte, es una empresa muy positiva y que me gusta bastante. Tenemos también las tarjetas de crédito como Visa, Mastercard, que no se están comportando nada bien, que ya tuvieron este gran spike hacia arriba de recuperación de esos finales del año 2021, que también lo pasaron bastante mal y que al fin y al cabo ahora mismo estamos en la misma situación. Son empresas que están muy bien posicionadas, son un oligopolio, son empresas que no se ven tan afectadas al fin y al cabo por esa inflación y que lo pueden llegar a hacer bastante bien durante este año 2022, salvo que evidentemente estallase ya una crisis económica, que el consumo se redujese de nuevo y que viésemos pues cómo su negocio también se ve reducido por esos factores. Eso es quizás lo que ahora mismo está tumbando un poquito más a las acciones, pero en general, en entornos de inflación y subidas de tipos, estas acciones en general se ven bastante beneficiadas y nos están dando ahora mismo un punto de compra bajo mi punto de vista bastante interesante. De acuerdo, pues por último vamos a pasar a ver ya un poquito por encima estos earnings que vamos a tener durante esta semana, que como siempre publico en mi Twitter con esta fotografía de la cuenta de Earning Whispers. Y que al fin y al cabo pues vuelva a ser otra semana en la que no tenemos un gran peso en las empresas que reportarán dichos earnings, que no nos van a mover tanto el mercado como ya decíamos hace un mes, pues que al fin y al cabo son empresas no tan grandes para mover sectores. Durante el lunes en general, sinceramente no tengo interés en ninguna de ellas. Conocemos pues a Ballard, tenemos a Coupa, pero en general no tengo ningún interés en el reporte de esos earnings. Durante el martes antes de abrir el mercado tenemos a Dole, a la empresa de frutas, que es bastante interesante si sobre todo queremos ver cómo se está comportando ese tipo de mercado, con un consumidor un poquito más cíclico, el ver cómo se van a ir desarrollando. Tenemos a Shift Technologies, que sin más tampoco me interesa demasiado, y pues otras empresas como Sentinel, pero que tampoco son empresas que siga personalmente. El miércoles tenemos, antes de abrir el mercado, a Telos Corporation, que puede estar interesante. Tenemos a Rumble, tenemos pues a Lenar al cerrar el mercado y sinceramente poco más ese día. Y después, durante el jueves, pues tendremos el día que es un poquito más importante, más interesante, con FedEx, con Dollar General, tenemos a Accenture, tenemos GameStop, si os interesa alguno. Tenemos pues a Stone, tenemos por ejemplo a New York City REIT, puede estar también interesante, a Canadian Solar, pues eso, si estáis invertidos en ese tipo de sectores de real estate, energías solares, etcétera, pues os podría llegar a interesar ver el reporte de earnings de estas empresas en concreto para darnos una visión en general sobre cómo se está comportando el mercado en el momento actual, perdón. Por lo demás, poco más que añadir en cuanto a los earnings, porque no hay grandes empresas tampoco, salvo el jueves que me pueda interesar un poquito más. Como ya digo, el resto no van a hacer mover a los mercados por lo general.
Recordad chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en estos mercados financieros, accionespbolsa.com, que es mi página web, donde podéis consultar todos los precios objetivos, ratings y más información que yo doy sobre estas empresas cotizadas en el mercado. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.